Ovidio Decroly nació en Belge-de-Reneix el 23 de julio de 1871. Durante toda su infancia realizó muchos trabajos de manualidades. Al mismo tiempo tuvo formación musical, lo cual le ayudó en el desarrollo de su personalidad. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría. Gracias a su éxito profesional, obtuvo una beca para estudiar en universidades prestigiosas. Trabajó como profesor en la Universidad de Bruselas, en la cual ayudó en la idea de crear una institución para el cuidado de las personas con deficiencia mental de la clase media. Este instituto fue creado en 1901 con el nombre de Instituto Decroly. Fue el primer centro experimental de psicología, donde trabajó junto a su esposa, Hadot Decroly, atendiendo, enseñando y observando la evolución de los niños con déficit sensorial y retrasos mentales. Estos estudios le permitieron a Decroly crear principios educativos, los cuales se pudieron aplicar también a niños psíquicamente normales. En 1907 fundó la École des Hermitage en Bruselas, la cual se convirtió en el principal centro de difusión de las ideas y las prácticas educativas declorianas. Decroly desempeñó el cargo de profesor en distintas universidades. También fue director del Servicio de Orientación Profesional. Así también ocupó el cargo de presidente en el Hogar de Huérfanos y de la sección de belga de la Liga Internacional de la Escuela Nueva. Sus otros trabajos fueron jefe de policlínica y jefe de la sección de psicología en el Instituto de Altos Estudios. En 1932, Ovidio Decroly falleció a sus 61 años debido a una enfermedad, la cual no le impidió a seguir con su carrera. Ahora veremos el pensamiento de Decroly. Decroly, para su pensamiento y métodos, se inspira en varios autores, en Pestalozzi y su enseñanza basada en el amor y la realización de manualidades, a Froebel y su método educativo del juego. John Dewey influenció a Decroly a la hora de respetar la autonomía de los alumnos. La autora que se puede decir más influenció a Decroly en su pensamiento es María Montessori, y uno de sus pensamientos, que consistía en que tanto los niños normales y anormales tienen los mismos progresos psicológicos, con la diferencia que en los niños normales esos procesos son veloces y poco apreciables. En cambio, en los niños anormales esos mismos procesos son lentos y más apreciables para su entorno. El método de Crowley consta de 4 principios, los cuales son principio dominante de respecto al niño. Hay un lema que dice escuela por la vida y para la vida, cuyo objetivo era adaptar al individuo a la vida social y que el propio medio constituyese su recurso para la formación. Y principio 2 es el principio de libertad. Sé que tiene que ser respetado la autonomía del alumno, lo que le interesa y sus tendencias. Principio 3, la individualización. Cada alumno debe ser sometido a una actividad según lo que le gusta, sus aptitudes. 4, principio de actividad. Dice que cada individuo debe trabajar. Dice que poner un trabajo para él. Los aportes metodológicos de Crowley al ámbito de educación. La función de globalización. Sostiene que hasta los 6 o 7 años de edad se trata de un pensamiento global y poco preciso. Se refiere que debemos asociar a la vida real al niño y que tenga una idea concreta de lo que es en realidad la vida. Y el método audiovisual
se refiere a que debemos dar una imagen escrita de una palabra, pero tiene que ser de su vida cotidiana. El alumno tiene que saber memorizar la palabra, analizar cada palabra, descubrir las sílabas y tiene que saber también hacer lectura silenciosa y estudio deductivo. El método pedagógico de los centros de intereses fue creado por Ovide de Crowley. Estos centros de intereses eran para las necesidades de los alumnos. De Crowley decía que los centros de intereses tenían que hacer referencia a las necesidades de los niños, por ejemplo, la alimentación, la higiene, refugio, protección. Este autor consideraba que las necesidades básicas de los seres humanos eran similares, por lo tanto, los centros de intereses tendrían validez general. En el método de Crowley hay 3 tipos de ejercicios para desarrollar. El primero estaría la observación, el contacto directo con los objetos, ya sea en un espacio natural donde habitan los aves o animales. La segunda sería la asociación, en el espacio, en el tiempo y en las necesidades del hombre. Y la tercera sería la expresión, por ejemplo, la lectura, trabajos manuales, los juegos educativos, a la ambientación de clase y el medio social. Los juegos educativos son creaciones en la práctica del valor educativo del juego. El material principal son los juguetes de los niños. Por ejemplo, piedras, botones, papeles. La ambientación de la clase en un centro donde se aplica el método. Lo primero es la cantidad de material que se guarda en el aula, ya que para educar se necesitan materiales diversos. Y en lo social, los alumnos desarrollan un grupo de compañeros y existe una representación social que hace que la escuela se parezca a una sociedad adulta. De Crowley no estaba de acuerdo y criticaba a la escuela tradicional porque presentaba una falta de cohesión en las actividades del niño. Según él, no daba importancia al pensamiento infantil, ya que los niños no podían con su capacidad de asimilar las materias dadas. La escuela era un lugar donde el niño podía observar y podía también recibir una educación. Las aulas de la escuela se formaban por alumnos de 4 a 15 años, de ambos sexos. La constitución de estas aulas era de 20 alumnos por los grupos homogéneos. De Crowley diferenciaba a los alumnos con diferentes discapacidades y creaba aulas que ayudaban a recuperar el lugar y estimular sus aptitudes. Los profesores tenían que estar activos para poder observar e imaginar. También tenían que tener un gusto hacia la psicología y a lo científico. Esto era necesario ya que era un ideal de crowleyano que el tener empatía con el niño. Las clases se separaban en matinales y vespertinas. Las clases matinales eran aquellas que llevaban el habla, la escritura, el canto, los juegos. Todo esto era importante para De Crowley, ya que decía que te preparaba para las diferentes situaciones. Las clases vespertinas eran aquellas en que los alumnos realizaban trabajos manuales y practicaban distintos idiomas. La familia tiene un papel importante en el desarrollo del niño, en el cual deberían darle comprensión y apoyarlo. El profesor debe realizar actividades de debate de temas. Esto desarrolla en el alumno la iniciativa, la confianza y la solidaridad entre él y sus compañeros. Conclusión.
A lo largo de la exposición pudimos ver la biografía, los métodos, el pensamiento y los aportes que nos dio de Cloyre para la pedagogía actual. Estos métodos de enseñanza tenían dos objetivos esenciales: el conocimiento por parte del niño de su propia personalidad y el conocimiento de las condiciones del medio natural y humano en el que vive. Para finalizar, es importante recalcar que la mayoría de los métodos que de Cloyre utilizaba en ese entonces aún son utilizados no solo en Bolivia o en países de Latinoamérica, sino que mundialmente. Gracias.